21 días. Ese es el número que lo cambia todo. El número que nadie quiere que mires con calma. 21 días es lo que pasó, según las propias fechas que dio Cristian Nodal, entre el día que rompió definitivamente con Cazzu y el día que se casó en secreto con Ángela Aguilar en Roma. Y aquí viene lo que de verdad te va a descolocar. El mundo entero no se enteró de que eran pareja hasta 12 días después de esa boda. Se casaron antes de que tú supieras siquiera que estaban saliendo. Pero a ti no te contaron eso. A ti te contaron una historia de flores. Te han contado una versión simple, de tabloide, fácil de digerir. La historia de una traición, de una pareja que se rompe y de una tercera en discordia que llega con una sonrisa a recoger los pedazos. Te han hablado de flores, de gestos secretos, de una infidelidad de manual. Y esa historia no es del todo falsa, es algo peor. Es una historia incompleta, una cortina de humo perfecta, diseñada para que discutas sobre un ramo imaginario mientras la trama real, mucho más calculada, se desarrollaba delante de tus ojos. Hoy vamos a desmontar esa cortina de humo. Te voy a demostrar por qué el rumor de una simple infidelidad es, en el mejor de los casos, espectacularmente incompleto, y por qué la clave de todo esto no está en unas flores, sino en un calendario que arranca años antes de lo que crees. Quédate, porque para cuando termine este vídeo vas a ver esta historia de una forma completamente distinta. Empecemos por lo que todos repiten sin cuestionar, las flores. ¿De dónde salen exactamente? Aquí está el primer truco. Si buscas en los titulares, te das cuenta de algo curioso. No existe un escándalo documentado de un ramo concreto que Nodal le enviara a Ángela a escondidas mientras estaba con Cazzu. No hay una foto, no hay una factura filtrada. El escándalo de las flores es más un fantasma que un hecho. Es un símbolo, y como símbolo es tan poderoso que ha sustituido a la verdad. Ese símbolo se alimenta de tres cosas. La primera es la propia música. En 2020, Nodal y Ángela lanzaron su colaboración monstruosa, Dime cómo quieres. Es una ranchera coqueta donde el personaje de Nodal intenta conquistar a una Ángela que lo rechaza con inteligencia y altivez. Él le ofrece gestos románticos, entre ellos llevarle flores, y ella los desestima uno por uno. En su momento no era más que la letra de una canción, pero años después, cuando estalló todo, los fans volvieron a esa canción como quien busca pistas en la escena de un crimen, y la señalaron como la confesión original de un deseo que, según ellos, ya existía. La segunda fuente es casi poética. Tiempo después, Ángela lanza Mis amigas las flores, una canción que describe a una mujer que recibe flores como disculpa de un hombre infiel. Para un público ya enganchado a la telenovela de su vida, esto no fue una simple composición, fue interpretado como una indirecta enorme. Ángela ha explicado que la canción se inspira en una relación tóxica del pasado, pero para el Tribunal de la Opinión Pública la coincidencia era demasiada. La palabra flores volvía a aparecer y volvía a apuntar al engaño. Y la tercera fuente es la comodidad. Las flores se convirtieron en el término genérico para cualquier rumor de infidelidad. Los viajes, los encuentros, los susurros. Era más fácil y más bonito decir «le mandaba flores» que explicar una red compleja de sospechas y fechas. Y ahí está la trampa. Mientras todos debatían el simbolismo de un ramo, perdían de vista el panorama completo, porque la historia real no se trata de rosas, se trata de un calendario. Y ese calendario nos obliga a viajar en el tiempo, no a 2024, a 2020. Imagina la escena, el planeta en pausa por la pandemia. Cristian Nodal, con 21 años, es el fenómeno absoluto del regional mexicano, con 2 Grammy latinos bajo el brazo, y en ese contexto graba Dime cómo quieres, con una Ángela Aguilar de 17 años, la hija menor de la dinastía Aguilar. Aquí conviene ser muy claro con un dato que suele contarse de forma irresponsable. En ese momento ella era menor de edad, ellos se presentaban públicamente como solo amigos, y Nodal, además, estaba empezando su relación hipermediática con Belinda. De hecho, ni siquiera grabaron el vídeo juntos, cada uno rodó su parte por separado, frente a una pantalla verde. Así que cualquiera que te venda que en 2020 había un romance secreto entre ellos está construyendo una fantasía sobre una adolescente, y eso no es un chisme picante, es simplemente falso con la información que existe. Entonces, ¿por qué medio internet insiste en que la historia empezó en 2020? Por una frase, una sola frase que lo detonó todo y a la que llegaremos en un minuto.
Pero antes, hay que entender qué pasó en los años del silencio, porque si algo plantó una semilla en 2020, la pregunta es, ¿qué ocurrió entre 2021 y 2023? Este es el tramo que la narrativa oficial pasa por alto con elegancia. La vida de Nodal fue una montaña rusa. A principios de 2022, su compromiso con Belinda se rompió de forma espectacular y amarga. Poco después, a finales de ese mismo año, apareció Cazzu, la rapera argentina. Su relación parecía otro capítulo, más maduro, más discreto. Con ella, Nodal se convirtió en padre. El nacimiento de su hija Inti, en septiembre de 2023, parecía sellar una etapa de estabilidad. Y aquí hay un detalle que suele olvidarse y que es demoledor para la teoría del romance eterno. Cuando Ángela se enteró en su momento del embarazo de Cazzu, su reacción pública fue de ternura familiar. Dijo, más o menos, voy a ser tía. Llegó a referirse a Nodal como un hermano. O sea, la propia protagonista en 2023 colocaba a Nodal en el casillero de familia, no en el de amor de mi vida. Eso complica muchísimo la versión de que llevaban años suspirando en secreto. Mientras tanto, la carrera de Ángela seguía subiendo y su vida amorosa era objeto de especulación constante. Se le relacionó con el compositor Gusilao, con un jugador de fútbol americano y luego, de repente, con Nodal. Así que, ¿hubo contacto real durante esos años? La industria en ese nivel es un mundo pequeño, sí, pero los hechos públicos apuntan más a una amistad que a un amorío latente, y esto importa, porque marca la diferencia entre una historia de amor reprimida y algo mucho más incómodo, un cambio de pareja tan veloz que la lógica se rompe. Y entonces llegó 2024. La erupción. Si los años anteriores fueron acumulación de presión, 2024 fue el volcán, y todo pasó en cuestión de semanas, con un ritmo de vértigo. Aquí es donde el calendario oficial y el calendario real empiezan a chocar de frente. Presta atención, porque esto es lo importante de verdad. La versión que el público vivió en directo fue esta. El 23 de mayo de 2024, Nodal anuncia en redes su separación de Cazzu, en un mensaje frío y correcto donde apela a su papel como padres de Inti. El 10 de junio, la revista Hola, América suelta la exclusiva. Nodal y Ángela son pareja. Y ahí aparece la frase, la confesión que lo cambió todo. Ángela declara que lo suyo no es una relación nueva, sino, y cito, la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar. Horas después, Nodal habla de un amor que, según él, tardó años en poder darse. Esa frase fue gasolina sobre el fuego, porque el público hizo la cuenta. ¿Cómo se anuncia la continuación de una historia de amor tan poco tiempo después de terminar con la madre de una bebé de meses? Pero esa es la versión de junio, la versión que Nodal contó mucho después, en 2025, en una entrevista larga con la periodista Adela Micha, es todavía más explosiva, y es la que casi nadie ató cabos. Según sus propias fechas, él y Cazzu habían roto 6 veces antes, pero la ruptura definitiva fue el 8 de mayo. El 14 de mayo, dice, empezó a salir con Ángela y se dieron su primer beso. Alrededor del 22 de mayo, fue a hablar con Pepe Aguilar para pedir oficialmente la relación. Y el 29 de mayo se casaron en Roma, en una ceremonia íntima de la que casi nadie sabía. Vuelve a leer esas fechas. Del 8 de mayo al 29 de mayo, 21 días entre se acabó y sí quiero. Y la boda ocurrió el 29 de mayo, cuando el mundo todavía no tenía ni idea de que estaban juntos. Eso no se supo hasta el 10 de junio. Se casaron a escondidas casi 2 semanas antes de blanquear el noviazgo. Después vendría una segunda boda, la civil, el 24 de julio de 2024, en la Hacienda San Gabriel de Las Palmas, en Morelos, con Marc Anthony y Nadia Ferreira como padrinos. Pero la primera, la de verdad, la de Roma, ya estaba hecha en secreto. Esta secuencia es la prueba que muchos esgrimen. No parece la impulsividad de un flechazo, parece la culminación de algo que llevaba tiempo decidido. Y aunque no demuestra un romance de 4 años, sí destroza la idea de que fue todo muy bonito y muy tranquilo, porque hay otra voz en esta historia. Y durante mucho tiempo estuvo en silencio. Cazzu, aquí es donde la narrativa oficial se agrieta del todo. Ángela, en una entrevista con ABC News, dio a entender que no se rompió ningún corazón, que todos los implicados estaban bien y en la misma página, que eran adultos. Una versión limpia, sin víctimas.
El problema es que la persona a la que se refería esa versión salió a desmentirla. Cazzu rompió su silencio primero a finales de 2024 en un podcast argentino y volvió sobre el tema en 2025, y lo que contó no encaja con la historia bonita. Dijo que se enteró de la relación de Nodal y Ángela igual que todo el mundo, por los medios. Que Nodal le avisó de que estaba con alguien apenas un día antes de que salieran las fotos, que cuando la dejaron por otro motivo, y que la pregunta de si había alguien más se respondió con un no. Sobre el relato de que nadie había sufrido, fue tajante. Dijo que ella sufrió muchísimo, que se rompió mucho más que un corazón y que sintió la necesidad de hablar porque estaban poniendo en duda su integridad como persona. Incluso llegó a insinuar que su expareja pudo llevar una doble vida. Fíjate en la magnitud del choque. No es un rumor de un tabloide contra otro, son dos de los propios protagonistas contando versiones incompatibles de las mismas fechas. Uno dice, todos estábamos bien, la otra dice, yo me enteré con ustedes. Y cuando dos versiones oficiales se contradicen así, el público hace lo único que puede hacer, elegir a quién creer. Y ahí nació la guerra, porque lo que vino después fue una ola de odio brutal, dirigida casi por completo hacia Ángela. De la noche a la mañana, la princesa de la música mexicana se convirtió en la villana, sus redes se inundaron de acoso, y es aquí donde Nodal lanzó otra bomba. En esa misma entrevista con Adela Micha, denunció que el odio contra Ángela no era espontáneo. Afirmó que no era normal semejante nivel de hate, que estaba comprobado que había campañas organizadas en su contra, aunque admitió no saber quién las pagaba. Es una acusación gravísima. Si fuera cierta, añadiría una capa oscura y muy incómoda a toda la historia, la de una maquinaria diseñada para destruir a una persona. Y si no lo fuera, sería un intento de blindar a Ángela reformulando cada crítica como un ataque comprado. El propio Internet respondió con ironía. Se llenó de gente bromeando con que ellos criticaban gratis y preguntando dónde cobraban. Decidas lo que decidas creer, el efecto fue el mismo. Más ruido, más humo, más distracción del calendario original, y a esa maquinaria de ruido se sumaron los rumores falsos. Cada pocas semanas aparecía un supuesto escándalo nuevo, un vídeo viejo sacado de contexto para insinuar una infidelidad, fotos profesionales reinterpretadas como pruebas de un romance, periodistas anunciando crisis y separaciones que luego el entorno de la pareja desmentía. Muchos de esos bombazos se cayeron solos en cuestión de días, pero cumplían una función perfecta. Mientras discutías el escándalo de la semana, dejabas de mirar las fechas de mayo de 2024, dejabas de mirar los 21 días. Y aquí es donde tenemos que ser honestos, porque un buen análisis no te vende certezas que no existen. La historia empezó de verdad en 2020, no hay ninguna prueba sólida de eso, y la propia Ángela ha dicho que esta historia, cada persona la cuenta diferente, que ella cree que lo conoció con unos 14 años en unos premios, como conocidos. El origen es una línea borrosa, no una fecha. Hubo una infidelidad física mientras Cazzu estaba embarazada. Nadie lo ha demostrado, y todos los implicados lo niegan, aunque las fechas tan juntas alimentan la sospecha para siempre. Lo que sí está confirmado, con nombres, fechas y entrevistas, es esto, que la relación con Ángela se formalizó a una velocidad que desafía toda lógica sentimental, que hubo una boda secreta antes de que existiera un noviazgo público, y que la madre de la hija de Nodal asegura que se enteró de todo por la prensa. Esa es la historia real, no la de un ramo de flores, la de un calendario imposible y dos versiones que nunca van a encajar. Las flores fueron siempre la cortina de humo, el símbolo perfecto para que la conversación se quedara en lo poético y no bajara nunca a lo concreto, las fechas, los silencios, las contradicciones. La frase de Ángela, esa continuación de una historia, no confirma un romance de años. Lo que confirma es que ni ellos mismos quieren o pueden explicar cuándo y cómo empezó de verdad. Y quizá esa ambigüedad, más que cualquier ramo, sea la parte más reveladora de todo. Es la crónica de un amor que, para bien o para mal, se impuso a toda velocidad, sin importar demasiado a quién dejaba atrás. Una historia mucho más desordenada, más humana y más incómoda que cualquier chisme de flores. Pero ahora tú tienes el calendario completo, has visto más allá del humo. Así que te pregunto, después de ver las fechas reales, ¿tú qué crees? ¿Fue una historia pausada que por fin encontró su momento?
¿O fue simplemente una sucesión de decisiones muy egoístas envueltas en un lazo bonito? ¿Le crees a Nodal cuando dice que todos estaban bien o le crees a Cadu cuando dice que se enteró contigo? Déjame tu teoría en los comentarios. Vamos a abrir el debate de verdad. Y si quieres seguir desmontando las verdades a medias del mundo del espectáculo, con datos y con fechas en la mano y no con humo, suscríbete y activa la campana, porque la próxima investigación ya está en camino.